Muy bien. Levítico capítulo 16. En el boletín aparece el título de esta enseñanza. Le he denominado el día que cambió la historia. Y bueno, Levítico capítulo 16 narra el día de la expiación. Es conocido por los judíos como el Yom Kippur. Este día en el que el pueblo entero venía a adorar a Dios y con un sacrificio podían ser perdonados sus pecados, cubiertos sus pecados. Y vamos a ver en esta hora acerca de este día, el Yom Kippur, el día de la expiación. Veremos las razones que había para que se realizara este día. Veremos también la actitud del pueblo frente a ese día y por último, la manera en que se llevaba a cabo este día. Pero como hemos platicado en Levítico, todo apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. En Levítico decíamos al principio de este estudio, en enero, que podemos encontrar a Jesús en los detalles de este libro. Bueno, en este capítulo podemos encontrar en toda la extensión de este capítulo. De hecho, en un diccionario decía: todos los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento establecidos por Dios eran símbolos que prefiguraban este acto de Cristo, la expiación. Bueno, si todo lo que hemos visto nos llevaba hacia Cristo, bueno, este capítulo más que cualquier otro capítulo. Yo quisiera leerlo y después orar y pedirle a Dios que haga su obra entre nosotros a través de la predicación de su palabra. ¿Les parece? Dice así en el versículo 1 del capítulo 16: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará,
y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, Señor. Dirígenos tú, Señor, y muéstranos tu amor y tu misericordia, Señor. Pero también muéstranos tu justicia, Señor. Muéstranos incluso lo que nosotros somos frente a ti, Señor, de tal manera que podamos venir a ti, Señor, rendidos, buscando en ti salvación, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nada más de leerlo me cansé. Era un gran trabajo, era un día especial. Si te diste cuenta, me habla de un día una vez al año. Este es un suceso, se le llama el Yom Kippur. Yom significa día, Kippur me habla de cubrir, día de expiación. Es el día de expiación. ¿Y cuándo sucede? Bueno, los primeros 2 versículos me dice que después de la muerte de Nadab y Abiú, ¿recuerdas esa muerte en el capítulo 10? Estos 2 hombres, hijos de Aarón, entraron al santuario y presentaron fuego extraño delante de Dios. Fuego, dice ahí, que ellos nunca pidieron. Y entonces fueron juzgados por Dios y murieron. Y esto que había sucedido seguramente había llevado a los sacerdotes a tener mucho temor, mucho miedo. Y entonces Dios les dice: ¿sabes qué? Di a tu hermano Aarón, le dice a Moisés, que va a entrar, pero solamente cuando yo le pida que entre, que no entre en cualquier momento, no en todo tiempo, solamente una vez lo hará. Entrar al lugar santísimo. Ese era el día, este era el día para hacerlo. Y no lo podían hacer en cualquier día, tenían que esperar el día de Yom Kippur. El lugar santísimo era visitado una vez al año por el sumo sacerdote, y Dios dice que tenía que ser así para que no, dice, muera. Y lo interesante es que aunque los sacerdotes seguramente tenían temor después de sacar a Nadab y Abiú, ¿recuerdas? Que fueron quemados, ¿no? Que su ropa estaba intacta, pero ellos fueron juzgados de esa manera. Seguramente al tener miedo, Dios les dice: si lo haces de esta manera, no morirás.
Así es que este capítulo 16 no es una sugerencia, podrías hacerlo si quieres, ¿no? Sino que lo tenían que hacer y lo tenían que hacer en un día en especial. ¿Cuál día? En el versículo 29 vimos que es el mes séptimo a los 10 días del mes. Y muchos dicen, aquí hay varias claves de números. 7 me habla de perfección, 10 me habla de la voluntad de Dios y demás. Pero en realidad pues es entre septiembre y octubre, ¿no? Cada año se repetía este día y lo que sucedía este día, ¿no? ¿Cuál era la razón para que sucediera este día, que pasara este evento? En el versículo 30 está ahí. Porque en este día dice, se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Había una razón. La razón es que se necesitaba hacer expiación. Expiación dice ahí por vosotros, ¿no? En el versículo 33 vimos que se hacía expiación por el santuario, por el tabernáculo, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo, por el pueblo de la congregación. Expiación, ¿qué significa expiación? Expiación es kafar y la palabra significa cubierta. Eso es lo que significa cubierta. Y lo que viene a la mente al pensar en cubierta es el propiciatorio que está dentro del lugar santísimo. Si recuerdas, si estuviste por acá en Éxodo, cuando lo vimos que Dios mandó construir un tabernáculo, una habitación para Él, y tenía diferentes compartimentos, siendo el más profundo, el más santo, el lugar santísimo. En inglés es Holy of Holies, el santo de los santísimos. En español le llamamos el lugar santísimo, ¿no? Y este lugar contenía una caja de madera llamada el arca del pacto, donde adentro estaba la ley de Dios. Las 2 tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí estaban dentro de esa arca, pero esa arca estaba cubierta por una tapa llamada propiciatorio. Y eso es lo que significa expiación. Propiciar, cubrir, es como una cubierta. Y el cubrir tiene que ver con sangre cubriendo esa tapa. El lugar estaba hecho de tal manera que la sangre se derramara en ese lugar y cubriera por completo la tapa del propiciatorio. Ahora, hablando de qué es lo que contenía esa arca, pues contenía la ley de Dios. Y según la ley de Dios, pues todos somos culpables y el pueblo era culpable, ¿no? ¿Conoces al pueblo de Israel? ¿Te conoces a ti mismo? Era culpable y cada año tenían que venir y cubrir con sangre esa tapa que a la vista de Dios cubría la ley de Dios, y de esa manera podían ser limpiados, dice aquí, de todos vuestros pecados. En el verso 34 también me dice, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados, dice ahí, de Israel. Una vez al año. Muchos hablan de este día como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ¿no? Una nueva oportunidad que Dios le está dando a este pueblo, un nuevo comienzo. Y creo que así era. Era un suceso. Si te diste cuenta, ahorita veremos la manera en que se llevaba a cabo, pero era muy minucioso, muy especial. Tenían que hacer ciertas cosas. El sacerdote tenía que estar solo en el lugar con ciertas ropas, haciendo ciertas cosas, ¿no? Era todo un suceso, todo un evento. Y todo eso con esta razón, un nuevo comienzo. A partir de ese momento el pueblo había sido expiado por sus pecados, había sido limpiado de todos, dice aquí, vuestros pecados. En Levítico 23 habla un poco más acerca de este sacrificio. En Levítico 23, versículo 27, mira lo que dice: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Este mismo día dice, tendréis santa convocación, convocarás a todos. Dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Ahora checa esto: para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Reconciliar me habla de volver a unir. Y es que lo que pasa es que algo que es muy
básico de entender es que el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Lo maravilloso de este día, Levítico 16, de este día de la expiación, es que es Dios interesado que el pueblo esté cerca, que el pueblo pueda acercarse. Y por eso preparó este día, para que el pueblo de Israel pudiera venir a Él y cubrir su pecado. Él los limpia y ellos tienen un nuevo comienzo. Y tú dirás, pero al siguiente día ya pecaron, porque me conozco y los conozco, ¿no? A través de la historia de Israel los ves cometiendo pecado, ¿no? Y a través de nuestra historia nos vemos cometiendo pecado. Pero lo maravilloso es que Dios está dispuesto a que llegue otro año y que vuelva a suceder este día como un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, pero solo una vez al año. Ahora, ¿cuál era la actitud del pueblo frente a este día? Mira lo que dice en Levítico 29 y 31. Dice ahí que en ese mes séptimo, a los 10 días del mes, esta es la actitud del pueblo: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. La actitud del pueblo era de aflicción. En el verso 31 me dice: día de reposo es para vosotros. Ahora, el día de reposo era el séptimo día, ¿no? El día en que Dios descansó, y era un mandato de Dios para su pueblo guardar este día. Pero el día de expiación podía caer en sábado o podía caer en cualquier otro día, y no importaba el día en que cayera, era un día de reposo, era un día de aflicción, era un día de no hacer nada. ¿Qué significa afligir? Afligir significa negarse, humillarse, oprimirse. Eso es lo que significa. Mira lo que dice en el Salmo 35. En el Salmo 35, versículo 13, David dice de esta manera: afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Lo que está diciendo es que esta aflicción era acompañada con ayuno. Era esta negación y esta humillación que se acompañaba con ayuno y se acompañaba con oración. Pero aún más, en el Salmo 69, en el versículo 10, me dice también esto. Salmo 69, versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Es un tiempo de reflexión, un tiempo de examinarse. Era un día para no hacer absolutamente nada, pero no para ponerse a ver la tele, no, sino para meditar en el camino que habían estado llevando, en la forma en que se estaban conduciendo. Y al ver la forma en que se conducían, afligieran sus almas, lloraran por el pecado, ayunaran, le dijeran a Dios: Dios, tú eres más importante incluso de mi alimento, de mis cosas más básicas. Aflicción de alma, lloro, ayuno, oración, tristeza. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 10, está hablando de un hombre o más bien le estaba hablando a la iglesia, y la iglesia de Corinto era una iglesia que todo el tiempo la regañaban, ¿no? Había muchas cosas en su caminar que estaban mal, que Pablo de repente incluso les dice: ¿cómo quieren que vaya la próxima vez? ¿Con palabra o con vara? ¿No? O sea, ya estuvo, ¿no? Pero Pablo estaba buscando algo en esta iglesia, algo que este día tenía que suceder en el pueblo de Israel, y algo que en algún día tiene que suceder en nuestras vidas. En 2 de Corintios 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios, 2 de Corintios 7, verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una y otra vez en la palabra podemos ver al pueblo de Israel delante de la palabra de Dios, y cuando la leían, dice en Nehemías capítulo 8, leyeron la palabra de Dios todo el día hasta el mediodía, y dice que el pueblo se llenó de aflicción, de llanto, y lloraban. Y entonces los sacerdotes tenían que decirles: ¿sabes qué? Ya no lloren, ¿no? Ya fue suficiente.
gócense, pero tiene que haber un momento en que tiene que haber este arrepentimiento. Y la actitud del pueblo entero en este día de expiación debería de ser así. Un tiempo para examinarse a ellos mismos, una tristeza venida de esta humillación que puede producir arrepentimiento. El pueblo de Israel estaba frente a un nuevo comienzo. Pero también me dice ahí, ninguna obra haréis. El único que trabajaba, adivina quién era. Pues el sumo sacerdote. Andaba para arriba y para abajo y subía y bajaba y mataba y sacaba sangre y ponía sus manos. El único que ves trabajando es al sumo sacerdote. El resto del pueblo no hacía nada más que afligir, ayunar, orar, llorar, arrepentirse. Ahora déjame hacer un paréntesis en este punto, porque aquí, hasta este momento hemos visto qué era el día, la razón para este día y la actitud del pueblo en este día. Pero te dije al principio que todo esto apuntaba a Cristo, apunta hacia el Señor Jesucristo. Y yo creo que hay un día que cambió la historia, y ese día fue un día único, un día sin parecido a ningún otro, y es el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ese día llegó. Ahora es interesante, este día llegaba cada año, ¿no es así? El décimo día del mes séptimo llegaba cada año, pero cuando Jesús vino llegó una sola vez. Y me llama la atención esto. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 4 en el versículo 4. En Gálatas 4:4 me dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me encanta esta frase: cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Iba a llegar un día, y ese día llegó, el día en que Jesucristo cambiaría la historia. En Hebreos capítulo 9 versículo 26 me dice, en este mismo versículo dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero checa esto: pero ahora, en la consumación de los siglos, en este momento, en el cumplimiento de los tiempos, en la consumación de los siglos, llegó un día que cambiaría la historia. Dice ahí: se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa dice ahí? El pecado. Ese era un día, un único día, un día. El día, ese mismo día fue muy impresionante a las personas que estaban en ese lugar. En Marcos capítulo 15 se me describe como un día de cambios climáticos extremos. En Marcos capítulo 15 versículo 33 me dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora la hora sexta, dice 6 de la tarde, pues a lo mejor ya estaba haciendo tarde, ¿no? Pero no, la hora sexta, según el horario que los judíos manejaban, la hora sexta era a las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, hubo completas tinieblas. Tiniebla por completo. El lugar se inundó de oscuridad. No solamente eso, en Mateo 27:51 dice que al final de ese día la tierra tembló y las rocas se partieron. En Lucas 23:45 me dice que ese día el sol se oscureció. Climáticamente algo sucedió ese día. No era natural, no era normal. No, como no fuera normal si de repente en nuestro caminar en cualquier día a las 12 del mediodía se hiciera como de noche y a las 3 de la tarde terminara ese periodo. Este momento fue un momento especial. Y no solamente eso, la tierra tembló, las rocas se partieron. Pero sucedió algo único en ese momento también. En Marcos capítulo 15 versículo 38 dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora hemos estado hablando del tabernáculo, ¿verdad que sí? Y hemos hablado del lugar santísimo. A lo mejor no te había dicho esto, pero el lugar santísimo estaba separado del lugar santo de la otra recámara con un velo.
Cuando construyeron el templo se construyó también ese lugar santísimo y había un velo para que no pasaran las personas por ahí. Solamente una vez al año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba por ahí. Pero algo sucedió único el día que Jesucristo murió en la cruz. Me dice aquí en el versículo 38, el velo del templo se rasgó en dos. Y con esta peculiaridad, de arriba abajo. No había forma de que un hombre pudiera hacer esto. Es Dios que está marcando este día como el día que cambia la historia. Ahora, ¿quién murió para que sucediera algo como esto? En Mateo capítulo 27, si la muerte de alguien puede producir que durante 3 horas, justo al mediodía, se oscurezca toda la tierra tiemble, las piedras se partan, el velo se rasgue de arriba abajo, ¿quién es este hombre? En Mateo 27, versículo 52, me dice, además de esto, dice, se abrieron los sepulcros. O sea, además de que el velo se rasgó, checa esto que sucedió ese mismo día. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Gente que había creído en el Señor Jesús y que había muerto, dice aquí, se levantaron. Y dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este día fue un día muy especial. En Mateo 27, verso 54 me dice quién es este hombre. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El que estaba muriendo en esa cruz es el Hijo de Dios. Ahora es obvio, el centurión y los que estaban ahí pudieron decir verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque creían que hasta ese momento se acababa la historia para el Señor Jesús, sin saber que en 3 días el Señor Jesús iba a resucitar. Ese día cambió la historia. Climáticamente sucedió algo espectacular. Muertos salieron de sus tumbas, el velo se rasgó de arriba a abajo, pero espiritualmente sucedieron aún mucho más grandes cosas. Ese fue el día que el Señor Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, estando en la cruz del Calvario, dijo estas palabras que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesús durante todo su caminar habló acerca de su Padre, pero en este momento cambia la forma a la que se refiere a Dios y le dice solamente Dios mío, y hace una pregunta, ¿por qué me has, dice, desamparado? Un momento de soledad estaba viviendo el Hijo de Dios sobre esa cruz. Y de repente hacemos la pregunta, pero Dios lo desamparó, y muchos corremos inmediatamente a decir, no lo desamparó, pero la respuesta es sí, porque en ese momento Dios desató su juicio sobre su propio Hijo. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dios lo hizo pecado. Él siendo inocente y justo, yendo a la cruz, en un instante Dios cambió al que no conocía pecado y lo transformó en pecado. En Gálatas 3:13 dice que fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho por nosotros maldición. En esa cruz el Señor Jesús fue convertido en maldición, fue convertido en pecado. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 me dice que en esa cruz Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él en el día que cambió la historia. En 1 de Pedro 3:18 me dice que Cristo padeció por nosotros. Eso es lo que sucedió en Él, padeció por nosotros. Lo que está sucediendo es que Jesús está recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. En 1 de Pedro 3:18 dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué dice ahí?
para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Te acuerdas de Levítico 23, 27 o 28? Que me decía ahí que este día, el día de la expiación, era el día para reconciliaros con Dios. Bueno, lo que hizo Jesucristo en la cruz es llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios para que pasemos de muerte a vida y vivamos a la justicia. De repente este paréntesis me habla de cómo puedo ver a Jesús en ese día, el día que cambió la historia. Pero a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento tenía que suceder cada año. ¿Te fijaste lo que decía aquí en 1 Pedro 3:18? Padeció una sola vez. A diferencia de expiación, que es cubrir, ¿recuerdas? La Biblia me dice que Jesús quita el pecado del mundo, que Él rescata, que Él salva. En Mateo capítulo 26, versículo 28, de Jesús se dice estas palabras, 26, 28, es el mismo Jesús diciendo en la Santa Cena, en la última cena: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para pago por los pecados. En Mateo 20, 28, el mismo Jesús también dice estas palabras. En el versículo 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, dice, por muchos. A diferencia del día de la expiación, que solamente se cubría el pecado, Jesús quita el pecado. Jesús perdona nuestros pecados. Jesús nos rescata, perdona y olvida los pecados. Te digo una cosa, esto es un nuevo comienzo. Así como cada año el pueblo de Israel tenía un día para un nuevo comienzo, así el día que cambió la historia dio un nuevo comienzo, una nueva esperanza al hombre pecador. Ahora vimos la actitud del pueblo, ¿recuerdas? Aflicción, llanto, ayuno. La Biblia me habla de ese mismo sentir en aquel que viene a Jesucristo. Cuando David habla acerca de su pecado en el Salmo 51, él dice algunas cosas que son muy interesantes. En el Salmo 51, en el versículo 3, me dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. En el versículo 17 de este mismo salmo me dice al final: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La actitud frente a este día debe de ser una actitud así, de confesión de pecados, de humillación, de un corazón contrito, de arrepentimiento. Ahora, viste que la actitud del pueblo no nada más era aflicción, sino no hacer nada. Y la Biblia me habla acerca de la salvación como algo que nosotros no debemos de hacer nada. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El día que cambió la historia es el día que el Señor Jesús dijo: consumado es. Ya lo hice todo, ya lo pagué por completo, no hay nada más que hacer. Ahora, esta parte de la actitud del pueblo y la actitud de nosotros frente a ese día que cambió la historia es algo importante, porque no es hasta que nos vemos perdidos que vemos la necesidad de un Salvador. Jesús en el cristianismo no es venir e incluirlo a mis planes, incluirlo a mi vida. El cristianismo se trata del hombre diciendo: no tengo salvación en ningún otro lugar, Señor Jesús, sálvame. No es decirle al Señor Jesús: pues órale, cáele a mi vida, vente conmigo, añádate a lo que... no está tan mal mi vida, Jesús, ¿no quieres ser parte de ella? Porque muchas veces nosotros así incluimos al Señor Jesús y le decimos: vente, heme aquí, envíame a mí. Pero antes no hemos dicho:
soy un pecador. Soy un pecador. Y no tengo a dónde más que recurrir. Señor Jesús, sálvame. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque de repente, si no he llorado por mi pecado, si no me ha dolido el pecado que he cometido contra el Señor, lo único que estoy haciendo es añadirlo a mi vida, y nunca he corrido a sus brazos en desesperación, en decirle: Señor, sálvame. No puedo ya más. No puedo ya más. En Santiago capítulo 4, Jacobo, que es el que escribe esta epístola, Santiago, en Santiago capítulo 4, verso 9, Jacobo dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago se atreve a decir lo mismo que el Dios le pide a su pueblo: aflige, lamenta, llora. Que tu risa se convierta en llanto, que tu gozo se convierta en tristeza. Y recordamos lo que leímos de Pablo, ¿no es así? Que Pablo dijo que la tristeza que produce Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, ¿a quién les está hablando? En el versículo 8, en Santiago les dice: pecadores. A los pecadores les está diciendo: aflígete, llora, lamenta. Que tu risa se convierta en lloro, que tu gozo se convierta en tristeza. Tristeza que proviene de Dios, que me lleva al arrepentimiento y que me lleva a la salvación. Esa debe ser mi actitud frente a ese día. Ver al Dios del universo en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que yo merezco, tomando mi lugar para llevarme a Dios, no puede provocar otra cosa sino lamento y lloro, aflicción, que después se convierta en un gozo que nunca termine. Y otra cosa, no hacer nada, confiar en lo que Él hizo y que Él lo hizo todo. Cuando yo confío que Jesús, sus palabras son ciertas, consumado es, pagado por completo, entonces lo que cambió la historia cambiará mi historia y me dará un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero regresemos al Levítico. Mira lo que dice en Levítico capítulo 16 acerca de la manera en que se llevaba a cabo este sacrificio. Del versículo 3 al 5 me habla de la preparación que el sacerdote tenía que llevar a cabo. Tenía que tomar ciertos animales, y los animales eran para su propio pecado, para expiación de su propio pecado, pero solo podía entrar de una forma. Y me dice en el verso 4 esa manera. Tenía que vestirse con cierta ropa. Pero es interesante, en el versículo 3, en la primera frase dice: con esto entrará Aarón en el santuario. De repente aquí en la versión Reina Valera pareciera pues con esto entra, ¿no? Pero en otras versiones dice deberá entrar. En otra versión se puede traducir como solo podrá entrar de esta forma. El sumo sacerdote no podía entrar de otra forma, solo de esta forma. Y me dice qué tipo de ropa tenía que llevar. Y no era ropa elegante, era una ropa, una túnica de lino, un calzoncillo de lino, un cinto de lino, una mitra de lino. ¿Sabes de qué me está hablando? No de ropa elegante, sino ropa de un siervo. Es la ropa de alguien que se humilla. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús, como gran sumo sacerdote, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De esa manera el Señor Jesús vino a este mundo. Dice: no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero también me dice aquí que el sacerdote debía de prepararse vistiendo de esta manera después de haber lavado su cuerpo con agua. Y esto me habla de santificación, de purificación. Está a punto de hacer algo que es santo. El sumo sacerdote, bueno, en Jesús Él llegó a la cruz sin que se haya hallado engaño en su boca, sin que se haya encontrado mentira en su boca, y con una misión:
con algo claro en su mente, sabiendo a qué venía Él. Dice en Juan 17, en el versículo 19, me santifico a mí mismo, me aparto para esto. Jesús tenía una misión y era llegar a la cruz. Así el sumo sacerdote tenía que lavarse su cuerpo con agua y vestirse de esta manera porque tenía que hacer algo. En el versículo 6 me habla acerca de lo que tenía que ofrecer. Y lo primero que tenía que ofrecer es una ofrenda por su propio pecado. En el versículo 6 me dice, hará reconciliación por sí y por su casa. El sumo sacerdote era pecador. Y en el versículo 11 me dice, hará reconciliación por sí y por su casa. Este becerro tenía que presentarlo como sacrificio por su pecado. El sumo sacerdote era pecador. Pero en el versículo 12 y 13 me dice que la primera vez que entraba al lugar santísimo en este día, porque entraba 3 veces, era para ofrecer incienso. Y decía que tomaba brasas del altar, ponía este incienso aromático y cubría todo el lugar con este aroma. Muchos concuerdan en que este incienso en este lugar me habla de la gloria de Dios. Pero luego tenían que entrar una segunda vez. En el versículo 14 me dice que entraba con la sangre de su pecado, con la sangre de ese becerro que había hecho para reconciliación suya y de su casa. Y era el momento en el que rociaba 7 veces sangre sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote era pecador y tenía que abrirse paso para entrar primero él al tabernáculo pagando sus pecados. En Hebreos capítulo 7 me cuenta otra historia distinta a lo que este momento sucede. El gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es todo lo contrario. El Señor Jesús no había pecado en su boca, no tenía necesidad de presentar un sacrificio por su propio pecado. En Hebreos capítulo 7, versículo 23 me dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y esto es así como que, ¿en serio? Claro, pues se moría y tenía que hacer lo otro, se moría y tenía que hacer lo otro. Tenían que ser muchos porque no eran inmortales. En el versículo 24 me dice, mas o sea, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, por cuanto Él es eterno, tiene un sacerdocio, dice, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Eternidad, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, ¿me ayudas a decir esa frase? Nos convenía. Como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Nos conviene que el sumo sacerdote, que Jesucristo, fuera santo, inocente y sin mancha. En el verso 27 dice, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, dice, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho, ¿qué dice? Perfecto para siempre. A diferencia del sumo sacerdote que tenía que ofrecer primero su propio sacrificio por sus pecados, el Señor Jesús no tiene necesidad, porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, eterno. Y no solamente eso, sino que Él mismo es el sacrificio. No solamente Él es el sumo sacerdote, Él también es el sacrificio. Pero en Levítico 16 me dice que después de este sacrificio, el sumo sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio por el pueblo, la ofrenda por el pecado del pueblo. En los versículos 7 al 10 me dice que tenían que traer 2 machos cabríos y que por suerte se escogía uno para Jehová y luego dice ahí otro para Azazel. Y yo sé que de repente lo leíste y dices, ¿y ese quién es? ¿De dónde salió este Azazel? ¿No? ¿De dónde surgió? De repente aparece Jehová y Azazel, ¿no? Bueno, antes de eso se echaba suerte sobre estos machos cabríos y uno estaba destinado a la muerte.
y el otro estaba destinado a vida. Uno a muerte y su sangre era derramada, y esa era la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio para cubrir el pecado. Pero el otro vivía, y dice aquí, y era para Azazel, y mucho se ha escrito acerca de quién es este Azazel. La verdad es que viene de dos palabras esta palabra, viene de que es cabra, y azal, que significa ser conducido hacia afuera. Y cuando lees el resto de la historia, ¿qué le pasaba al que moría? Pues su sangre era derramada. ¿Qué le pasaba al que vivía? Se enviaba al desierto, a lugares inhabitados, ¿no? Algunos llegan a la conclusión que Azazel es como un demonio, ¿no? Y el sacar este animal y ser llevado hacia Azazel era regresar el pecado de donde se originó. Pero la verdad es que yo creo que simplemente era llevado fuera y alejado el pecado que el pueblo había cometido. Porque lo que me dice aquí es que este uno que moría primero, moría y su sangre se ponía sobre el propiciatorio, y esto purificaba al santuario, que estaba lleno de impurezas, un año acumulado de impurezas, y este animal se derramaba su sangre sobre el propiciatorio. Pero el otro que vivía, ¿recuerdas? El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba todas las iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo. Y entonces dice en el verso 22 que este animal llevaba sobre sí estas iniquidades y lo llevaban a tierra inhabitada y que se perdiera por el desierto. Ahora, no son dos sacrificios, es un solo sacrificio en dos partes, y Jesús es los dos. Jesús es el que su sangre se derramó para limpiarnos, pero Jesús también es el que hizo que nuestro pecado se alejara como el oriente está del occidente. Mira lo que dice el Salmo 103. En el Salmo 103, en el versículo 10 al 12 me dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Pues mucho. Así, no lo he medido, pero mucho. Cada vez que me alejo hacia el occidente para medirme, me alejo más del oriente, y viceversa. ¿Te das cuenta de lo que se está diciendo? Lo pone hasta el extremo, hasta el otro extremo del mundo, nuestros pecados. Hizo alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones. De esa manera Dios quita nuestro pecado y lo aleja, y se olvida de nuestro pecado. Lo hizo alejar de nosotros como el oriente está tan lejos del occidente. Interesante, ¿no es así? O sea, de repente dije, pues podría hacer todo un estudio acerca de Azazel, pero no me interesa. Lo que me interesa es que el Señor Jesús alejó mis pecados como el oriente está del occidente, y lo llevó a regiones inhabitadas, al desierto. De esa manera representaban cómo el pecado se alejaba del pueblo y se retiraba a un lugar donde nadie habitaba. Y así él representaba el otro animal, la sangre que cubría el pecado del pueblo. Para terminar, en Levítico 16, el sacerdote se preparaba, el sacerdote realizaba estas ofrendas. En el versículo 23 al 25 me dice que se lavaba, se quitaba el manto de siervo, se lavaba y se volvía a poner las ropas del sacerdote. Y entonces continuaba con los sacrificios y terminaba. Y uno llevaba a este macho cabrío al desierto. Cuando regresaba tenía que lavarse para entrar de nuevo en el campamento, ¿no? Y me llama la atención esto de cómo el sacerdote se quitaba esa ropa y se ponía entonces sus ropas sacerdotales, porque el Señor Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, estando en la condición de hombre, de humano, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
pero luego dice, mas Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo mundo, todos confiesen que Jesús es el Señor. Así el Señor Jesús resucitado está intercediendo por nosotros. El día que cambió la historia. ¿Sabías que ese día, el día que cambie tu historia, puede ser hoy? Porque el Señor está dispuesto a limpiar tu pecado, a perdonar tu pecado, a alejarlo como el oriente está del occidente. Pero ¿qué debo de hacer? Arrepentirme, afligirme, llorar por mi pecado para que produzca arrepentimiento para salvación y no hacer nada. Porque el gran sumo sacerdote ya lo hizo todo por ti, entregando su vida, derramando su sangre, alejando tu pecado. El día de hoy puede cambiar tu historia. El Yom Kippur era un nuevo comienzo. El día de hoy Dios puede traer un nuevo comienzo a tu vida. Cuando reconozcas tu pecado y lo reconozcas a Él como el que lo hizo todo para perdonar tus pecados.